no es solo una isla en el Caribe, es el escenario de uno de los conflictos geopolíticos más longevos de la era moderna. Lo que comenzó en 1960 como una respuesta a las nacionalizaciones de la revolución, se ha transformado en un complejo entramado de sanciones, conocido como el bloqueo por parte de los Estados Unidos. Este conflicto no es estático, fluctúa entre la presión política y la crisis humanitaria. Mientras Washington sostiene que las sanciones buscan promover la democracia, el gobierno cubano y diversos organismos internacionales la señalan como la causa principal del desabastecimiento crítico de medicinas, alimentos y combustible que asfixia a la población civil. Para entender la magnitud del problema debemos mirar el mapa. Cuba se encuentra a escasas 90 millas, 145 kilómetros, de las costas de Florida, posicionándose como una pieza clave en el control del Golfo de México y el Mar Caribe. Esta cercanía es precisamente lo que hace que la relación con México sea tan estratégica. México no solo es un vecino cercano, sino que históricamente ha servido como un puente diplomático y logístico. La posición de Cuba la convierte en un punto de tránsito migratorio y un símbolo de soberanía en una región históricamente influenciada por la hegemonía estadounidense. ¿Por qué hablar de esto hoy? Porque Cuba atraviesa su peor crisis económica en décadas, agravada por las secuelas de la pandemia y el endurecimiento de las sanciones durante la administración Trump que Biden ha mantenido en gran medida. Aquí es donde entra la relevancia actual de México. Bajo la política exterior de la no intervención, el gobierno mexicano ha intensificado el envío de ayuda humanitaria, barcos cargados con alimento, combustible y suministros médicos. Este gesto no es solo caridad, es un posicionamiento político desafiante frente al bloqueo de Estados Unidos y un intento de estabilizar una región que, de colapsar, generaría una crisis migratoria sin precedentes para todo el continente. La crisis actual en Cuba se debe a factores internos y externos. Por un lado, el gobierno de Miguel Díaz-Canel mantiene un control estatal en medio de apagones y escasez. Por otro lado, la sanción de Estados Unidos han agravado la situación. La pérdida del apoyo petrolero de Venezuela empeoró la crisis energética, mientras que la ayuda de Rusia ha sido insuficiente. El modelo económico centralizado y la infraestructura obsoleta también contribuyen a la escasez y el estancamiento del país. Estados Unidos busca priorizar un cambio político, mientras que Cuba intenta mantener su sistema. A nivel internacional, preocupa el aumento de migración y la inestabilidad regional. Mientras que en el ámbito interno, el país funciona bajo un sistema de partido único con fuerte control del Estado sobre factores como la economía, los medios de comunicación, la participación política. Aunque se han permitido algunas reformas, el gobierno mantiene el control para preservar el sistema socialista. ¿Cómo afecta a la población? La crisis ha provocado una emergencia humanitaria que afecta la vida diaria, escasez de alimentos, medicinas y combustible, apagones constantes que paralizan hogares, hospitales y transporte, colapso de servicios básicos como salud, agua y recolección de basura, aumento de pobreza, inflación y desigualdad. Las familias se enfrentan a inseguridad alimentaria, ya que muchos no pueden cubrir con necesidades básicas. En cuestión de los niños han sufrido desnutrición, falta de educación continua por el cierre de escuelas y acceso limitado a instituciones de salud. Los migrantes han tenido una salida masiva, ya que millones han salido buscando mejores condiciones. Los trabajadores tienen salarios insuficientes frente a precios altos, ya que muchos abandonan sus profesiones o migran. En sus condiciones de vida, sus viviendas se ven afectadas por apagones que suelen durar muchísimas horas. Hospitales sin medicamento ni recursos suficientes, transporte limitado por falta de combustible, acumulación de basura y deterioro urbano, acceso desigual a soluciones según ingresos. En los testimonios tenemos el de que una madre cubana nos relata que no ha podido alimentar a sus hijos en varios días. Familias gastan todos sus ahorros en medicinas por falta del sistema de salud funcional. La población vive con agotamiento, incertidumbre y miedo al futuro. Muchos jóvenes ven la migración como única salida. Y en conclusión podemos decir que el impacto humano en Cuba en 2026 es profundo. La crisis no solo es económica o política, sino social y humanitaria, afectando directamente la alimentación, salud, educación,
y estabilidad de millones de personas, lo que ha generado migración masiva y deterioro general de la calidad de vida. En los últimos años, la isla ha enfrentado un contexto complejo donde los problemas económicos, sociales y políticos se entrelazan disparando la migración a niveles históricos. Esta crisis es visible en el día a día, escasez de alimentos, medicinas y apagones constantes. Pero más allá de lo que vemos, nos interesa entender cómo se comunica esto, cómo se construye la percepción de esa realidad a través de los medios. Al analizar los medios, encontramos dos mundos opuestos. Por un lado, la prensa internacional describe una crisis generalizada y un sistema agotado. Por otro lado, los medios estatales cubanos manejan una narrativa de resistencia, atribuyendo cada carencia a factores externos y sanciones. Este contraste genera un sesgo evidente. Mientras unos priorizan los problemas internos, otros se enfocan solo en las presiones internacionales. Para entender cómo se vive esto en un ciudadano real, realicemos una encuesta. Escuchemos su visión sobre los medios. Aquí hay dos realidades paralelas. Si ves el noticiero nacional, el conflicto siempre es externo y estamos resistiendo. Pero en las redes sociales o medios independientes, el conflicto es el hambre y los apagones. Siento que fuera nos usan como ficha política, pero pocos retratan lo que es despertarse y no saber si habrá pan. Como escuchamos, el sesgo no es solo una teoría académica, es algo que el ciudadano percibe como una falta de empatía. La narrativa de continuidad del gobierno choca de frente con la narrativa de colapso inminente, que a veces proyectan los medios desde el extranjero. Al final, el sesgo hace que ambos lados olviden al cubano de a pie. El encuestado nos comentaba algo muy crudo. Para él, la narrativa dominante no es la política, es la supervivencia. La prioridad es como reunir el dinero para salir del país, no la ideología. Para sustentar esto, realizamos encuestas generales sobre la percepción del conflicto. Los resultados son reveladores. El 70% de las personas están al tanto de la situación, pero la desconfianza hacia los medios es alta. Y cerca del 60% identifica el problema como netamente económico. Sin embargo, lo más impactante es la percepción sobre la migración. Ya no se ve como un simple deseo, sino como un proyecto de vida familiar. El testimonio de nuestro encuestado en Cuba refuerza este dato de una manera muy emotiva. La sociedad siente un estancamiento. Antes se iba uno, ahora se quiere ir la casa entera. Los jóvenes no ven un futuro aquí. Hay una tristeza profunda porque Cuba se está quedando vacía. Marcharse es hoy la única forma de ayudar a los que se quedan. Como hemos visto, más del 70% de los encuestados considera que los medios muestran la realidad solo de forma parcial. Esto nos dice que, como futuros comunicadores, tenemos un reto enorme. En este momento nos encontramos con dos turistas que han viajado a Cuba. Vamos a ver un poco el lado de la moneda, el lado contrario de la moneda, lo que se nos muestra al público en general y lo que vemos nosotros en las redes sociales. Nos encontramos con Leticia y Jorge. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Quería preguntarles primero, ¿cómo sintieron la ida a Cuba? ¿Cómo lo recibió? ¿Qué tal vieron las estructuras, la gente? Pues muy bonito. Visitamos la playa, ¿qué? Guanabo, Boca Ciega. Y estuvo muy bonito, pero siento que los restringen mucho. Bueno, lo que nos contaban los lugareños. Se menciona mucho esta parte de que no los dejan ir a ciertos lugares, más que nada, o sea, fuera del centro turístico, no pueden ir a otros lugares. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, desde que llegas también se siente la resistencia en cuanto a las visitas de ciertos lugares. Te dirigen más bien a las áreas más comunes o más visitadas por los turistas. Nosotros íbamos con un plan de visitar varios lugares, pero dijeron que eran lugares que no podían ser visitados, ¿no? Tenemos que dirigirnos exactamente a ciertos lugares que ellos decían. Ok, es bastante interesante.
Ir a Cuba es bastante complejo, porque se habla mucho de que en ciertos lugares es complejo ir a visitar, hay cosas que no se pueden grabar, pero el hecho de que una persona con su visa hecha puede ir a México, ¿y en qué aerolínea bajaron, por ejemplo? Bueno, ahí no se necesita visa, se necesita nada más el pasaporte. Ah, ok. De hecho, para llegar pues no tuvimos ningún problema. Nosotros fuimos con Aeroméxico, 2-3 horas de vuelo y fue bastante tranquilo, bastante bien el trato ahí. Y llegando al aeropuerto, pues hasta la gente también es tratable, amable. De ahí en fuera no tuvimos ningún problema. Más que nada para nosotros dirigirnos a ciertos lugares, pues dijeron que no era opción de ir, ¿no? Ok, muchas gracias por venir, un placer y gracias. Gracias por la atención. En conclusión, la crisis en Cuba no tiene una sola cara. Involucra geopolítica, pero sobre todo involucra vidas humanas. Para tener una visión crítica es fundamental analizar distintas fuentes y entender que la información nunca es totalmente objetiva. La percepción se construye entre lo que nos dicen los medios y en lo que la gente vive en la calle.